Sí, bueno, si no me avisan si no se escucha muy bien. Entonces, pasemos a esta sesión que tiene que ver con el análisis descriptivo y la presentación de datos bivariados. En esta ocasión, el objetivo es que podamos hacer la descripción de una población de datos a través del análisis multivariable de variables cualitativas, cuantitativas o mixtas, utilizando las medidas numéricas o gráficas para tomar decisiones estadísticamente acertadas. Así que a esto nos vamos a encaminar. Para introducir el contenido, aquí les he agregado a esta presentación algunas gráficas que nos describen un poco la educación en nuestro país. Por ejemplo, la gráfica que ustedes pueden observar en pantalla corresponde a los resultados por asignatura que se obtuvieron en la PAES del año 2019, que está publicado en el Ministerio de Educación, por ejemplo. Entonces, pueden observar, no sé si todos me escuchan, hay una compañera que dice que no puede escuchar. Sí se escucha. Vaya, Sí, quizás, licenciado, se le escucha. bueno, entonces quizás hay que revisar el volumen, compañera, de su aparato. Entonces decíamos de que de una misma población, aquí se está analizando, por ejemplo, qué variables son las que se han estudiado en esta gráfica. Compañera Kenny, ¿puede participar? O no, quizás por error la levantó. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué variables son? Son las asignaturas que estamos refiriendo. Muy bien. Y esta sería una variable, Cuantitativas. y esta sería una variable del tipo cualitativo, ¿verdad? Porque ¿qué variable evaluamos? Matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales o lenguaje y literatura. Pero también la puntuación que ha obtenido cada uno de los docentes en estas asignaturas corresponde a una variable cuantitativa. Y vean que aquí se presenta el promedio que se obtuvieron en cada uno de estas evaluaciones que se hicieron y se compara un año con el otro. Entonces, de esto es lo que nosotros queremos tratar, ¿verdad? Que en la realidad, entonces, un problema realmente tiene muchas variables, las cuales nosotros podemos investigar. Entonces, conviene que aprendamos a hacer este análisis estadístico para cuando estemos llevando a cabo una investigación, ya sea cualitativa o una investigación del tipo cuantitativo. El siguiente gráfico, también interesante, presenta el porcentaje de docentes por grado académico alcanzado y ha sido tomado del minet.gov.sb. Ahí se encuentran estas estadísticas. Entonces, presenta los resultados para el año 2015, 2016, 2017 y 2018. Entonces, analiza, dice que es el grado académico que tienen los docentes, si es bachiller pedagógico, curso de formación pedagógica, profesor, licenciatura en educación, maestría en educación, doctorado en educación o no tiene título docente. Entonces, y se presenta el porcentaje, no tiene la cantidad, sino que en términos de porcentaje para cada uno de los años que se está presentando esta tabla. De nuevo la pregunta es, ¿qué variables son las que se le estudiaron a esta población docente? La especialidad de los docentes. Muy bien, correcto, ¿verdad? Y ahí tenemos 7 diferentes categorías, ¿verdad? La variable, si es bachiller. Cualitativas y cuantitativas, porque está el grado que ha alcanzado y los porcentajes de cada año. Muy bien, correcto. Entonces, aquí también hay una variable cualitativa, ¿verdad? Porque ¿qué porcentaje de docentes, por ejemplo, tiene el nivel de profesor? Para el último año pueden observar ustedes que va de 61.9, 63%, 64 y 63. Para el título de la licenciatura en educación, de 20.2% en el 2015, incrementó al 18 al 21.2% en el 2018. Entonces ahí, ¿verdad? El porcentaje que corresponde a cada uno de los años ya sería una variable cualitativa.
Entonces, así es la realidad, ¿verdad? Una misma población puede tener diferentes variables en estudio y es a lo que en este caso nos vamos a encaminar. La siguiente gráfica también ha sido tomada de minet.gov.sb y presenta la distribución porcentual de los docentes según años de servicio. Entonces aquí se encuentra el número de años de servicio, menos de un año, de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30, 31 a 35, de 36 a 40, 40 a 45, de 46 a 50 y más de 50 años. Y lo hay, ¿verdad? Porque hay un 0.2% aquí. De nuevo, entonces, ¿cuáles serían las variables en estudio? ¿Y qué clase de variable es esta? Cuantitativa. Es cuantitativa, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos años de servicio tiene usted como docente, verdad? Y pues ahí seleccionamos la categoría que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, de nuevo, aquí tenemos, ¿verdad? Un problema, una población de la vida real, de la vida cotidiana, en la cual nosotros podemos estudiarle muchas variables. Ahora entonces vamos a hacer un repaso de los últimos conceptos que estuvimos estudiando. Por ejemplo, decíamos, ¿verdad?, de que la desviación típica es una de las unidades que más se utiliza para poder interpretar la dispersión o la variabilidad que puede tener una población. Y entonces lo bueno de la desviación típica, ¿verdad?, es que nos interpreta entonces cómo está distribuida la población. Para esto decíamos que nosotros podemos ocupar tanto el método empírico como la fórmula de Chebyshev. Entonces, de acuerdo al método empírico, ¿verdad?, si nosotros restamos dos medias aritméticas a dos desviaciones típicas, perdón, a la media aritmética, entonces estamos obteniendo un intervalo, el cual nos da el 68% de todos los datos que están centrados a más o menos una desviación típica estándar o desviación típica, es lo mismo. Si nosotros restamos dos desviaciones típicas a la media aritmética, ya sea por exceso o por defecto, entonces estaríamos obteniendo un intervalo, el cual nos contiene aproximadamente al 95% de los valores que están dentro de este intervalo. ¿Cómo lo obtenemos? A la media aritmética le sumamos dos desviaciones estándar y llegamos al límite superior. Y si a la media aritmética le restamos dos desviaciones, entonces estaríamos llegando al límite inferior de este intervalo. De igual manera mencionábamos de que si nosotros hacemos este mismo proceso, a la media aritmética le restamos tres desviaciones estándar o desviaciones típicas, que es lo mismo, estamos obteniendo un límite de este intervalo que nos da el 99.7% de todos los valores que están en este intervalo. El límite superior lo obtendríamos entonces a la media aritmética, le tendríamos que sumar tres desviaciones estándar y estamos obteniendo ahí ese valor. Y es útil realmente obtener estos intervalos que nos dan este porcentaje. Sí, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos haciendo un estudio, entonces nos interesa saber lo que la mayoría de la población está, ¿verdad? No importa si la variable es cualitativa o cuantitativa, entonces queremos saber qué es lo que hace la mayoría de personas o lo que podría considerarse como el grueso de la población, ¿verdad? Los demás, pues los que quedan fuera, sabemos que son datos atípicos o que tienen menor porcentaje de ocurrencia. El siguiente gráfico muestra, ¿verdad? Si tuviéramos una población normal, cómo es que se distribuye este valor, ¿verdad? Dentro de una desviación típica de este intervalo, ahí está el 68% de los datos. Si nosotros calculamos este intervalo a dos desviaciones estándar, tanto por exceso como por defecto, entonces tenemos el 95% de la población. Y si lo hacemos para tres desviaciones estándar, atrás o adelante de la media aritmética, entonces ahí tenemos el 99% de los datos. Esto sería de una manera empírica, por así decirlo, ¿verdad? Como quien dice aproximado, lo que ocurre tradicionalmente en alguna población estadística. Sin embargo, ahora sí, ¿verdad?
Hay otro teorema que es más formal, lo vamos a estudiar más adelante y veremos cómo traduce el uso de la desviación estándar con la media aritmética. A manera de recordatorio, el siguiente ejemplo dice: puntuaciones del coeficiente de inteligencia. Las puntuaciones del coeficiente de inteligencia tienen una distribución normal, con una media de 100 puntos y una desviación estándar de 15 puntos. Entonces nos piden responder qué porcentaje de las puntuaciones se ubican entre 70 y 130. Si nosotros pensemos, si nosotros a la media aritmética, que es 100, le restamos una desviación típica y le sumamos, ¿cuál sería el intervalo que vamos a obtener? El 78%, Lick. El 78%, muy bien, ese sería el porcentaje. Pero ¿cuál sería el límite inferior y el límite superior de este intervalo? Es decir, ¿entre cuánto y tanto estaría el coeficiente de inteligencia? No, pensemos, la media aritmética es 100. ¿Qué pasa si a 100 le restamos una desviación estándar, que es 15? 85. El límite inferior sería 85, ¿verdad? Y si por el contrario se lo sumamos, entonces 100 más 15, 115, ¿verdad? 115. Entonces, entre 85 y 115, ubicamos al 68% de la población en ese coeficiente de inteligencia. Esa sería la regla empírica. Ahora, si le restamos dos desviaciones típicas, serían 2 veces 15, es decir, 30. Entonces, a 100 le resto 30, llegamos a 70. Y a 100 le sumamos 30, entonces llegamos a 130, ¿verdad? Ahí estaríamos obteniendo este intervalo, ¿verdad? Para poderlo hacer. La clave para resolver este problema dice que consiste en reconocer. No sé si alguien tiene el micrófono activado, compañero. Nos hace el favor de apagarlo. Entonces, decíamos que la clave para resolver este ejercicio es que nosotros tenemos que restar, ¿verdad? A la media aritmética le vamos a restar dos desviaciones típicas, que sería 30. Entonces, a 100 le restamos 30, llegamos a 70. Y a la media aritmética 100 le sumamos 30 y ya llegamos a 130. Entonces, entre 70 y 130 aproximadamente estamos ubicando el 95% de todos los valores que está entre este coeficiente intelectual. Ahí está la utilidad, ¿verdad?, de conocer este valor porque nos interpreta la información, cómo se comporta una población en términos de la desviación estándar y la media aritmética. Este sería el uso que podríamos darle nosotros a la desviación estándar y la media aritmética. Podría calcularlo para 3 desviaciones estándar, claro, ¿verdad? Para un análisis donde tendríamos la mayor parte de la población. Entonces, con el que quedamos en deuda, ¿verdad? La vez anterior fue el teorema de Chebyshev. Es un poco matemático, sin embargo, creo que no está de más conocerlo, ¿verdad? Porque lo mencionamos en la ocasión anterior. Entonces, este teorema dice que nos da una proporción o una fracción de cualquier conjunto de datos que está dentro de cada desviación estándar a partir de la media, que siempre va a ser al menos, es decir, nos está dando un límite inferior que podría tener la población. ¿Y cómo calculamos este porcentaje mínimo o al menos que tiene la población? Entonces es 1 menos 1 sobre k al cuadrado, donde k es el número positivo mayor que 1. Para 2 desviaciones típicas, para 3 desviaciones típicas. Entonces, si tomamos una desviación, 2 desviaciones típicas, quiere decir que en este caso estaríamos tomando 2 al cuadrado, 4, y nos quedaría un cuarto, ¿verdad? Y a 1 le restamos un cuarto, entonces llegamos a 3 cuartos. Entonces el teorema dice que si restamos 2 desviaciones típicas a cada uno de los valores, a la media aritmética, estaríamos teniendo al menos el 75% de todos los valores dentro de 2 desviaciones estándar de la media. Esto no entra en conflicto con la
regla empírica que nosotros obtuvimos. Porque en la regla empírica decía que tenemos el 95%. Entonces el teorema dice de que al menos tenemos el 75%. ¿Y qué significa al menos? Que tenemos 75, puede que tengamos el 80, el 85, el 90 o el 95%. Esto va a depender de la variabilidad que tenga a la población que nosotros estamos analizando. También si nosotros restamos 3 desviaciones típicas a la media, entonces según el teorema, ¿verdad? Sería 3 al cuadrado es 9 y aquí nos queda un noveno. Si a una unidad le restamos un noveno, entonces nos quedan 8 novenos. Y esto significa que al menos el 89% de todos los valores están dentro de 3 desviaciones estándar de la media, que es lo que nosotros ya hicimos. Entonces este teorema es un poquito más formal, más matemático, y también lo podemos utilizar para poder hacer el análisis de una población. Siguiendo con el mismo tema que estábamos haciendo, entonces de las puntuaciones del coeficiente de inteligencia, nos hace la pregunta, ¿verdad? Las puntuaciones del coeficiente de inteligencia tienen una media de 100 puntos y una desviación estándar de 15 puntos. ¿Qué podemos concluir a partir del teorema de Chebyshev? Entonces, el análisis que nosotros podemos hacer es que, ¿verdad? Si le restamos 2 medias aritméticas a 100, entonces, 2 desviaciones típicas, perdón, entonces estaríamos llegando a 70. Y si a 100 le sumamos 2 desviaciones, entonces estaríamos llegando a 130. Por lo tanto, entre 30 y 170, al menos tenemos el 75% de las puntuaciones del coeficiente de inteligencia. Al menos significa que podemos tener el 75% o más de estos valores. Y si nosotros a este valor promedio, que es de 100 puntos, le restamos 3 desviaciones típicas y si lo sumamos, estaríamos obteniendo un intervalo que nos estaría dando al menos el 89% de los valores. 3 veces 15 es 45. Entonces, si a 100 le restamos 45, el límite inferior sería 55. Por el contrario, si a la media que es 100 le sumamos 45, entonces llegamos al límite superior que sería 145. Lo que significa que entre 55 y 145 estaríamos ubicando al menos el 89% de la población, de acuerdo a este teorema. En el teorema, en el método empírico decíamos que tenemos al 99% de la población. Y también es cierto, ¿verdad? Que podamos hacer esa aseveración. Entonces, tenemos 2 herramientas más para poder hacer el análisis de una población cuando conocemos la media aritmética y cuando conocemos la desviación típica o la desviación estándar. Bueno, pues continuando, compañeros, otro dato que repasamos en la tutoría anterior es el valor estándar de Z, ¿verdad? Que también nos ayuda a conocer a cuántas desviaciones típicas se ubica un dato en particular. Creo que en la tarea venía un ejercicio de estos. Entonces, recordando o repasando, una puntuación Z o un valor estandarizado dice que se calcula convirtiendo a una escala estandarizada como se establece en la siguiente definición. Asumimos que cuando vamos a calcular esto, ya conocemos la media aritmética y la desviación típica. Entonces, lo que nosotros hacemos es a un valor específico, por ejemplo, si nosotros supiéramos cuál es nuestro coeficiente de inteligencia, pues le podríamos restar la media aritmética 100 y dividirlo entre la desviación típica 15 y sabemos cómo estaríamos con respecto al promedio, ¿verdad? Si estamos, cuántas unidades o cuántas desviaciones típicas estamos sobre la media aritmética o cuántas desviaciones típicas estaríamos debajo de, ¿verdad? Entonces, el valor Z, esta simple resta y división, lo que nos dice es cuántas desviaciones típicas se ubica un dato sobre la media aritmética o por debajo de esta. Y es la utilidad que le damos nosotros para dar un valor en específico. Este análisis se llama un análisis relativo porque estamos comparando un dato específico de la variable con respecto a la media aritmética y la desviación típica. Entonces también tiene su utilidad para que nosotros podamos
llegar a este valor. Bueno, pues entonces, compañeros, ahí hemos hecho la introducción y un pequeño repaso de lo que hemos estado estudiando anteriormente. Ahora, en esta tutoría introducimos el concepto de datos bivariados. Entonces, la definición dice que son los valores de dos diferentes variables que se obtienen a partir del mismo elemento de una población. Por ejemplo, en la introducción veíamos que de una población docente nosotros podemos hablar del número de años de servicio, de grado académico que tiene esta población, o podríamos hablar de salarios que tiene la población docente. Entonces, de una misma población estamos sacando 3 variables. Podríamos sacar mucho más. Entonces, cuando ya estamos interesados en analizar más de una variable, a esto ya le conocemos análisis multivariable o datos bivariados. Cada una de las dos variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Y como resultado, los datos bivariados pueden formar 3 combinaciones de tipos de variable que son los que nosotros vamos a utilizar. La primera de ellas sería que ambas sean cualitativas. Esto podría darse. El segundo caso sería que una variable sea cualitativa y que la otra variable sea cuantitativa. Y el tercer caso sería que ambas variables son cuantitativas. La mayoría de investigaciones o de tesis que se hacen para presentar en el grado de licenciatura pertenecen al primer caso, ¿verdad? Estamos analizando variables cualitativas. Sin embargo, también existen las investigaciones mixtas, es decir, analizamos una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Así que después de este curso ustedes están capacitados para poder hacer una investigación de grado de este tipo, ¿verdad? Que sea mixta. O, ¿por qué no?, también hacer una investigación que sea cuantitativa. Es decir, que las dos variables son numéricas y nosotros queremos buscar la relación o la dependencia que hay en estas dos variables. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión y empezamos con el primer caso. Este presenta cuando son dos variables cualitativas. Entonces, cuando los datos bivariados resultan de dos variables cualitativas, que pueden ser atributos o categorías, normalmente nosotros lo que vamos a hacer es agruparlos en una tabla de contingencia para poder interpretar el valor que nosotros tenemos. Veamos el siguiente ejemplo que se encuentra en el material que presentamos ahí en la plataforma se encuentra. Dice que 30 estudiantes de esta escuela fueron identificados al azar y clasificados de acuerdo con las variables género, masculino o femenino, y también con la especialización. La especialización que se están teniendo ellos sería humanidades, administración de empresas y tecnología, como se muestra en la tabla que ya vamos a ver. Estos 30 datos bivariados pueden resumirse en una tabla cruzada de 2×3, donde las dos filas representan los géneros masculino y femenino y las 3 columnas que vamos a representar serían las especialidades. Así que vamos a hacer el conteo para poder tener este valor. Esta sería la tabla que presenta los datos que se han obtenido. Cada estudiante en la investigación entonces nos dijo o nos escribió, ¿verdad?, el género al que pertenece y la especialidad. Aquí, con respecto a los bachilleratos o las especialidades, sería humanidades, es LA, administración de empresas, GPA, y tecnología, ST. Entonces, ahí está lo que dijo cada estudiante. Y el siguiente trabajo de nosotros sería elaborar esta tabla de contingencia o de doble entrada, como se le conoce. Entonces vamos a agruparlo, la tabla de la siguiente manera. En las filas hemos colocado los dos géneros, masculino y femenino, y en las columnas hemos colocado las 3 especialidades que corresponden a cada uno de los estudiantes. Así es que vamos a ir poniendo una marquita para después hacer el conteo. El primer estudiante, Adam, nos dijo masculino y pertenece a la especialidad LA. Argento dice femenino y pertenece a la especialidad BA. Baker, masculino, LA. Bennett, femenino, LA. El siguiente, Brand, M, masculino y pertenece a la especialidad T, tecnología. El siguiente, Brock, masculino y pertenece a la especialidad BA.
Y así sucesivamente completamos primer grupo de 10 estudiantes poniendo una marquita para cada uno de ellos. Continuamos con el otro que nos dijo que es masculino y especialidad tecnología, masculino, especialidad LA, masculino, especialidad T. El siguiente sería femenino con especialidad T. El siguiente, masculino con BA, masculino, especialidad LA, masculino BA, femenino LA, masculino con especialidad T. El siguiente es masculino con especialidad BA. El siguiente es femenino con especialidad BA. El siguiente es masculino con especialidad T. El siguiente es femenino con especialidad LA. Luego sigue un masculino con especialidad T. Luego sigue un masculino con especialidad BA. Continuamos con un femenino, especialidad T. Un masculino, especialidad BA. Y finalizamos con un masculino, especialidad LA. Entonces ahí tenemos el conteo que hemos hecho y a esta tabla nosotros la podemos traducir con números. Así entonces, pasando estos valores a números enteros, ya aquí nosotros tenemos una tabla cruzada, ¿verdad? Que nos indica el género y la especialidad. Pueden observar ustedes ahí la especialidad. LA suma 11, PA suma 10 y los de tecnología suman 9. El total sería 30. Si lo sacamos por género, masculinos son 18 y femeninos son 12. Entonces, aquí tenemos resumida la información que pertenece a una variable, a dos variables cualitativas de una misma población. Entonces, esto es lo que vamos a conocer como el análisis bivariado. ¿Qué herramienta podría utilizar yo para presentar esta información en un estudio o en una investigación? Bueno, podríamos utilizar muchos gráficos y tablas que nosotros ya estudiamos en este curso. Aquí a continuación se presenta este gráfico de columnas que nos presenta los datos bivariados. Género y espacialización de los alumnos. Ahí le puse yo un instituto para que no se vea malo el título, ¿verdad? Entonces, aquí está representado cada una de las especialidades. El eje horizontal tendría la especialización y el eje vertical tenía la frecuencia de cada uno de ellos. Pues entonces de ahí nosotros podemos sacar las conclusiones, ¿verdad? ¿Cuál es la especialidad más frecuente para el caso del género masculino o del género femenino? ¿O cuál sería la especialidad entonces menos frecuente para cada uno de los géneros? Y pues ahí podemos hacer nosotros un comentario de este análisis que presentamos. ¿A alguien se le ocurre otra herramienta que podríamos utilizar para analizar cuando tenemos dos variables cualitativas? Un histograma, Lick. Podríamos utilizarlo, ¿verdad? Otro gráfico que sea un poco más que tenga mayor visualización, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser Gráfico de pastel. un gráfico de pastel, podría ser, ¿verdad? Donde representemos estos dos. Todos los gráficos que pertenecen a una variable cualitativa, entonces los podemos utilizar nosotros, ¿verdad? El de barras también, totalmente útil. Así es que ustedes pueden observar, ¿verdad? Un proyecto de investigación y normalmente presenta estos gráficos con su respectivo comentario o análisis que nosotros hacemos. Pues entonces aquí tenemos el primer caso cuando estamos analizando una población y tenemos dos variables cualitativas. Podemos utilizar cualquier gráfico que conozcamos para una variable cualitativa y podemos elaborar esta tabla cruzada o tablas de contingencia que nos ayudan a resumir la información y presentarlo. Cuando lo hacemos en Excel, solo tenemos el cuidado de que en cada columna colocamos una respectiva variable para que el gráfico nos lo pueda dibujar de esta forma. Ahora, el segundo caso entonces sería cuando nosotros tenemos una variable cualitativa y otra variable que va a ser cuantitativa. Entonces, para este caso, cuando los datos bivariados resultan de una variable cualitativa
y de una variable cuantitativa, entonces los valores cuantitativos se ven como muestras separadas y cada conjunto se identifica mediante la etiqueta de la variable cualitativa. Por ejemplo, podríamos tener, si fueran calificaciones, ¿verdad? Las calificaciones de una sección A, una sección B y una sección C. Entonces lo consideraríamos como 3 muestras que nosotros tenemos. O si fueran, por ejemplo, estábamos considerando los años en servicio, ¿verdad? En esta misma estadística presenta el Ministerio de Educación, tiene, por ejemplo, para los docentes del sector privado y los docentes del sector público, o por género, para hombres y para mujeres. Entonces ahí estaríamos analizando este tipo de análisis, ¿verdad? Cuando tenemos una variable cualitativa y la otra que es cuantitativa. Veamos un ejemplo sencillo para entender cómo entonces podemos hacer el análisis cuando tenemos una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Es decir, es mixto el estudio. Dice Juan Pérez desea comparar los métodos de ahorro de pensión escogidos con la cuota de retiro de pensión, obteniendo la siguiente información. Entonces, el método de ahorro de pensión es una variable cualitativa. Aquí tiene las opciones de INPEP, AFP y un sistema mixto. Y las cuotas de ahorro que él pudo obtener en la investigación, ¿verdad? Son para el INPEP 670, 870, 940, 750 y 705. Cuotas de retiro en AFP 640, 575, 290, 450 y 350. Y en un sistema mixto obtuvo la siguiente muestra: 525, 600, 550, 580 y 500. Si ustedes estuvieran llevando a cabo esta investigación, ¿qué herramientas utilizarían para analizar cada muestra? Recuérdense que aquí tenemos a la disposición todas las medidas de tendencia central, todas las medidas de posición y todas las medidas de variabilidad, gráficos, es decir, todo es válido. Primero la media aritmética. Para La media tener aritmética, muy bien. Ese nos daría el punto de equilibrio, ¿verdad? El promedio de cada una de las celdas. Correcto. ¿Alguien más tiene otro aporte? El rango podríamos utilizar para ver qué tan dispersos están los datos en cada categoría. Correcto, muy buen aporte. De hecho, esa es un simple diferencia, ¿verdad? Del dato menor y el dato mayor nos da este valor. En el caso del INPEP parece que el dato menor es 670 y el dato mayor es 940. Para la AFP, el dato menor es 290 y el mayor es 640. Entonces ahí nos da un rango, parece que es el mayor, ¿verdad? 640 menos 290. 350 puntos de amplitud, ¿verdad? Tiene esa serie. Y en el sistema mixto, el mayor sería 600 y el menor 500, o sea, un rango de 100. Eso nos dice, ¿verdad? Que la mayor dispersión, por una simple resta, nos dice que está en el AFP. Y algún gráfico que podremos utilizar para una variable cuantitativa y poder hacer el análisis. los gráficos que hemos estado utilizando. Muy bien. Entonces, todos los que son para variables cuantitativas, ¿verdad? El gráfico de puntos, el gráfico de líneas, el mismo gráfico de caja y bigote, nos pueden ayudar a analizar esta serie. Para el caso de la primera serie, cuando nosotros calculamos todos los valores que nos ayudan a representarlo, pueden observarlo aquí en pantalla. 5 datos, la media aritmética que comentaba la compañera es de 787. La desviación típica es de 114.10 puntos. El valor mínimo 670. El cuartil 1 estaría en 687. La mediana 750. El cuartil 3 está en 905. Y el valor máximo es de 940. Entonces, presentando estos valores, ahí se presenta el gráfico de caja y bigote. Y entonces podemos observar, ¿verdad? Que el 25% de los datos inferiores, que sería el primer bigote del gráfico,
estaría entre el valor inferior, 670, y el cuartil 1. El resto del 25% parece que es mayor. Este iría del cuartil 3, 905, al dato mayor que sería de 940. Y el resto, el 50% de los datos centrales, entonces lo ubicamos entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Esto sería 687.5 y 905. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si hablamos en términos de dinero, ¿verdad? Si estamos hablando de pensión, el 50% de los retirados están recibiendo entre el cuartil 1, 687.5 y 905. Suena muy bien, ¿verdad? Para hacer una cuota de retiro. Entonces, claro, aquí no vamos a hacer el cálculo ahora, ¿verdad? Interesante. Muy bien. Ahora veamos qué pasa con los datos proporcionados por las AFP. Entonces, los valores que se obtienen de esta pequeña muestra de 5 datos, la media aritmética es de 461, la desviación típica es de 131, es mucho mayor que en la serie anterior, ¿verdad? El valor mínimo es de 290, el cuartil 1 está en 320, la mediana en 450, el cuartil 3 está en 607.5 y el valor máximo en 640. Entonces, al representar ahí el diagrama de caja y bigotes, ahí pueden observar ustedes el valor mínimo, 290, el máximo en 640, el cuartil 1 iría de 320 y el cuartil 3 de 607. Entonces, el 50% de los datos centrales lo ubicaríamos entre 320 y 607.5, mucho inferior a lo que estamos comparando con la serie anterior. Si esto lo representáramos sobre una misma escala, entonces este diagrama de caja y bigote estaría muy a la derecha de este que nosotros estamos analizando, porque tiene valores superiores. Y si analizamos la tercera serie, ¿verdad? Para el sistema mixto, esta nos da un valor promedio de 551, una desviación típica, si fuese de una muestra, ¿verdad? De 40 puntos, el valor mínimo es 500, cuartil 1 512, la mediana es 550, el cuartil 3 lo ubicamos en 590 y el valor máximo es de 600. Entonces vean ustedes que de las 3 series, esta es la que tiene la desviación típica menor, de 40 puntos. De hecho, si calculamos el coeficiente de variabilidad, sería 40.37 entre los 551, que es de media aritmética, multiplicado por 100, nos da un coeficiente de variabilidad del 7%. O sea, esta media aritmética es la más representativa de estas 3 series, ¿verdad? Y al representar el diagrama de caja y bigotes, pueden observar que es una de las series más simétricas que tenemos. La mediana es 550 y la media aritmética 551. Es decir, es lo más simétrico que podemos encontrar en estas 3 series. Entonces, aquí hemos analizado cuando nosotros tenemos una población con un sistema bivariado, una variable que es cualitativa y una variable que es cuantitativa. ¿Qué es lo que hacemos? Consideramos cada una de estas series como si fuera una muestra, ¿verdad? Aquí tenemos este valor para la muestra 2 y para la muestra 3. Y luego entonces, dependiendo de la información que nosotros tengamos, podemos considerar cualquier valor que consideremos apropiado. Media aritmética, desviación típica, los cuartiles. Aquí hemos utilizado un diagrama de caja y bigote, pero podríamos utilizar un histograma, por ejemplo, como dijo el compañero, o un gráfico de puntos, un gráfico de líneas, por tratarse de una variable cuantitativa discreta. Entonces, compañeros, ahí ilustramos cómo vamos a hacer este análisis cuando nosotros tenemos este sistema mixto, ¿verdad? Es bastante común que las investigaciones se lleven a cabo de esta manera, de forma mixta, una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Así es que ya tenemos suficientes herramientas para poder presentar recolectar datos y posteriormente presentar y analizar los datos utilizando todas estas herramientas estadísticas. La ventaja es que con un programa informático que ustedes utilicen, por ejemplo Excel,
pueden obtener todos los valores que yo estoy presentando aquí, ¿verdad? Con tan solo poder utilizar el Excel. El cálculo es un poco tedioso, ¿verdad? Largo. Lo más importante es que nosotros aprendamos a interpretar qué significa cada uno de estos valores. No sé si hay un comentario o algo diferente que harían ustedes para analizar esta serie. Lick, solo una pequeña Sí. duda. En las en las tres tablas donde ha puesto, está el valor del sigma y está S. En algunas tablas ha ido señalando usted el sigma y la S, pero le llama el mismo nombre, le dice desviación típica. Ahí Sí. me queda un poquito de duda. Muy bien, muy buena pregunta. Tienen el mismo nombre. La diferencia sería que cuando nos da este programa, el sigma, nos dice que es para una población. Y el S sería la desviación típica si nosotros consideramos una muestra. Entonces, como el programa informático no puede decidir si es una muestra o una población, entonces nos da los dos valores. Nosotros como investigadores tendríamos que tomar uno, ¿verdad? Ya sea la desviación típica para una población, 102, o la desviación típica para una muestra. En este caso, como son tres series, ¿verdad? Dijimos que los vamos a considerar como muestras. Entonces sería estadísticamente apropiado que yo utilice el 114. En Excel también hace la diferencia. Si ustedes calculan este valor, tiene las dos opciones, si es una población o es una muestra. Entonces, ahí podemos decidirlo. Entonces, pasemos al tercer caso, compañeros, que sería cuando nosotros estamos llevando plenamente una investigación cuantitativa. Y en este caso, entonces, nosotros tenemos dos variables cuantitativas. En este caso, nosotros vamos a tener valores numéricos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es ordenar estas series como si fueran pares ordenados, de la forma X, Y, ¿verdad? Donde la variable X sería la variable de entrada, en algunas ocasiones le vamos a llamar variable independiente, y la variable Y sería la variable de salida, en ocasiones se le llama variable dependiente. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sería una variable independiente? En salud, ¿verdad? Quizás las compañeras están muy acostumbradas a los años que tiene un niño, ¿verdad? Y la variable Y sería entonces la estatura o el peso corporal que tiene un niño. Entonces ahí tenemos dos variables cuantitativas para una misma población. Y ahí es donde nosotros consideramos estos datos ordenados o emparejados, ¿verdad? Para poderlo llevar a un gráfico y presentar esta información que nosotros queremos obtener. A manera de ejemplo, observemos este siguiente que se presenta aquí. Para analizar estas dos variables cuantitativas, entonces es bien útil que nosotros utilicemos un diagrama de dispersión. Y el diagrama de dispersión es el que es una gráfica en la cual todos los pares ordenados de estos datos bivariados los colocamos sobre un sistema de ejes coordenados. La variable X la colocamos sobre el eje horizontal y la variable Y la colocamos sobre el eje vertical, ¿verdad? Que sería la variable de salida. Entonces, cuando nosotros construimos un gráfico como esto, vamos a procurar que sea estéticamente presentable. Y la sugerencia es que la escala entonces sea igual, tanto del eje vertical como del eje horizontal. O dice de preferencia que el eje vertical tenga una escala inferior al eje horizontal, ¿verdad? Para que se vea como el efecto de una ventana, que es lo que nosotros queremos presentar. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, los siguientes datos muestran el número de horas estudiadas para un examen y la calificación recibida. Entonces esta variable Y se mide en decenas, es decir, la calificación está del 1 al 10, podríamos decirlo, no del 1 al 100. Entonces nos pide dibujar un diagrama de dispersión y representar, ¿verdad? Hacer el análisis que nosotros consideramos de esta situación. Entonces, el número de horas estudiadas sería la variable X, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la variable Y serían las notas obtenidas por diferentes estudiantes, ¿verdad? 5, 5, 7, 7, 8, 6, y ahí están los valores.
Entonces, cuando dice que nosotros tomemos estos valores como si fueran pares ordenados, sería que vamos a tomar este valor, ¿verdad? El 2,5 es el que lo vamos a representar en el eje coordenado. 3,5, 3,7, 4,5, 4,7 y así sucesivamente. Son los valores que vamos a presentar. Esto lo podemos hacer perfectamente en Excel. Solo tenemos el cuidado de que en una columna vamos a poner todos los valores para X. Y en la otra columna vamos a reconocer los valores de Y. Excel está diseñado para que cada columna representa una serie. Entonces, nosotros lo podemos hacer perfectamente, seleccionar las dos columnas y luego insertar un gráfico de dispersión. Al hacerlo, nos quedaría de la siguiente forma. Presten ustedes atención a dónde están representados los puntos y por qué quedaron de esa manera. Por ejemplo, este primer punto, entonces correspondería, ¿verdad? El eje horizontal dijimos que representa las horas de estudio y el eje vertical representa la calificación obtenida. Entonces, por ejemplo, aquí estaría, el punto está ubicado en 2,5, asumimos, ¿verdad? 2 en el eje horizontal y 5 para el eje vertical. Este punto sería el 3,5, este sería el 3,7, este punto sería el 4,5, este punto sería el 4,7, este punto sería el 5,7, este otro punto sería el 5,8, el 6,6, este punto sería el 6,8, este punto sería el 6,9 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con representar los datos de dos variables cualitativas en forma de pares ordenados y obtener este gráfico de dispersión? Observen ustedes que el mismo Excel nos presenta una línea, ¿verdad? Que nos dice más o menos cómo es que se comportan los datos. Entonces, ¿qué interpretación podríamos darle nosotros a estos valores? Recuérdense que el eje horizontal representa horas de estudio y el eje vertical representa la calificación obtenida. La nota obtenida. La nota obtenida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la mejor nota obtenida fue este 10, ¿verdad? Este estudiante tuvo 7 horas de estudio para tener esa calificación, ¿verdad? Y así hubieron otros con 7 horas de estudio que tuvieron estas calificaciones de 7 en adelante. Entonces, lo que nosotros pretendemos, ¿verdad?, es explicar la dispersión que tiene esta serie de datos de dos variables cuantitativas y cómo podríamos modelarla. En este caso queda claro, ¿verdad?, que nosotros podíamos representar estos datos por medio de una recta lineal y entonces ese sería otro trabajo matemático. Pero los puntos están un poco alejados de esta recta, ¿verdad? Es decir, no es perfecto. No es decir, no significa que todos los que estudien 7 horas van a sacarse 10, ¿verdad? No, en la realidad no ocurren así las cosas. Pero sí, la gráfica nos muestra, ¿verdad?, que a mayor horas de estudio, entonces el estudiante ha obtenido mejores calificaciones. O lo contrario, menores Pero horas de ahí estudio. pero ahí los que estudiaron 8 horas de estudio no tuvieron el 10. No tuvieron el 10. No tuvieron el 10. Uno tuvo ¿cuánto? 8 y el 8. otro tuvo 9. Correcto. Entonces, por eso les decía yo eso, ¿verdad? Que realmente en la vida real no podemos explicar así por medio de una ecuación las calificaciones, ¿verdad? Pero lo que pretendemos con este gráfico es que nos explique cómo está la dispersión de estos puntos, ¿verdad? Y ahí lo tenemos entonces. Pues Podríamos relacionar un plano cartesiano y esos son los pares ordenados. Es correcto, Digamos, ¿verdad? si lo queremos hacer, si no queremos ir al gráfico de Excel, por ejemplo, solo hacemos el primer cuadrante de un plano y ahí ubicamos los pares ordenados y ya tenemos nuevamente la dispersión de los datos. Correcto. Digamos a pie, entonces, sin el programa. Sí, de hecho lo podríamos hacer, ¿verdad? Bastaría hacer un dibujo sencillo para poder explicarlo ahí. Veamos una aplicación, quizás las compañeras están más relacionadas con este tema. Licenciado. Diga.
sí, fíjese que lo que yo observo que hacerlo, como están diciendo, ¿verdad? De manera a Ujú, pie, como que en el momento que uno está graficando, a la vez está interpretando y como ujú. que da, o sea, es más fácil para interpretarlo, ¿verdad? Que cuando se hace mecánicamente. No estoy diciendo que tampoco es negativo hacerlo en Excel, ¿verdad? Porque eso es lo más indicado por ser, pienso yo, más rápido. Pero creo que a nivel de algunos de nosotros, porque yo sé que muchos de mis compañeros dominan mucho esto, pero en mi caso veo que el hecho de hacer así la gráfica, como lo dice señor Wendy, pues nos ayuda mucho a ubicarnos y a la vez interpretarlo, ¿verdad? Gracias. Muy bien, excelente aporte. Es cierto, ¿verdad? Lo que vamos a tener cuidado cuando lo hacemos es en la escala. En algunas tareas de la 2 y 3 pude observar que algunos en la escala la tuvieron mala. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de escala vean el eje horizontal, está representado de una en una unidad, pero el eje vertical está representado de 2 en 2. ¿Es válido eso? Sí, ¿verdad? Porque sería el equivalente a hacer un zoom en la pantalla. Podría hacerlo también de 1 en 1. Lo que no sería incorrecto es que, por ejemplo, ¿verdad? Si son números grandes, a la primera distancia yo le ponga 100, a la segunda distancia le ponga 300, luego le ponga 700. No, ¿verdad? Ahí hay un error grave estadísticamente, porque no estamos respetando la escala, ¿verdad? Es decir, escala significa a cada cuadrito usted le nombra de 100 en 100, o todo de 10 en 10, o todo de 5 en 5. Eso es respetar la escala, ¿verdad? Entonces, ahí sí vamos a tener cuidado cuando nosotros lo hagamos a pie, ¿verdad? Para que no se nos vaya, imagínense en un trabajo de investigación, presentar una gráfica con una escala errónea, sería un error muy, muy penoso, ¿verdad? Así es que ahí vamos a tener cuidado. Bueno, pasemos al ejemplo de aplicación. Aquí pueden participar ustedes en el análisis de este ejercicio. Dice, las tablas de crecimiento usualmente las usan los pediatras para monitorear el crecimiento de un niño. Considera la siguiente tabla de crecimiento. En el eje horizontal se está presentando la edad en años y en el eje vertical dice que se está presentando la estatura en centímetros. Entonces, claramente aquí se está analizando un dato bivariado, ¿verdad? Porque son dos variables cuantitativas. Entonces, primer pregunta, el que participe le puede levantar la mano. ¿Cuáles son las dos variables que se muestran en la gráfica? Edad y estatura. Muy bien, correcto. Y ambas pueden observar ustedes que son cuantitativas. La segunda pregunta dice, ¿qué información representa el par ordenado 3,87? El crecimiento de una persona o de un niño. Muy bien. ¿Y el De 3 los qué 3 años de significa? edad, el niño mide 87 centímetros. Correcto, ahí estaría representado. Ahora la tercera dice, describe cómo el pediatra puede usar esta tabla y qué tipos de conclusiones pueden basarse en la información que se muestra en ella. Puede calcular, por ejemplo, si el niño está creciendo de manera como la edad va avanzando. Muy bien, correcto. Licenciado, los pediatras Se tienen diga. una curva. Tienen una curva en la que ellos se basan para poder saber si los niños están en el límite normal o están con bajo crecimiento, ¿verdad? Igual con el peso, es lo mismo. Entonces nosotros como madres creo que conocemos este tipo de tabla, ¿verdad? Porque estamos relacionadas con ellas por nuestros hijos. Entonces hay una curva en la que se mide, ¿verdad? Este tipo de variables. Muy bien, Licenciado, excelente. Entonces podría ser que un punto, por ejemplo, de un hijo nuestro lo coloquemos sobre la curva o debajo de la curva. Diga, compañero Elmer. yo también analizándola allí y viendo las preguntas,
usando la empatía ahí con lo del pediatra, yo lo pudiera utilizar también para calcular el estado de salud de acuerdo a la edad y a la estatura del niño. Muy bien. Entonces podría ser, ¿verdad? Que un Lo niño que- esté sobre el promedio o debajo del promedio. ¿Sí, Lo que podríamos decir es que, digamos, el pediatra establece esta tabla de crecimiento y luego nosotros podemos medir a otros niños para ver si, por ejemplo, si es verdad que a los 3 años tienen 87 centímetros. Si no los tienen, ahí es donde vamos a definir si el promedio es eso, si está bajo el promedio o está sobre el promedio de acuerdo a la edad. Correcto. Ese es uno de los usos que se da, ¿verdad? Pues bueno, yo supuse que ustedes iban a conocer estas tablas, así de que me alegra que tengan conocimiento de ellas. Entonces, compañeros, así hacemos la introducción para esta serie. En la próxima ocasión nos veríamos con la segunda parte, ¿verdad? Que tiene que ver con estas gráficas. Así es que en lo que respecta a clase, voy a detener aquí la grabación y en el